El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Saludo cordial a todos los televidentes. Estamos iniciando el tester en este martes con la intención de conocer lo que está sucediendo alrededor de lo público. Como todos los martes, Sintrencali con su programa El Tester que mide lo público tiene temas de ciudad, temas de región y temas de nación para analizar, para profundizar y para conocer con detenimiento. Hoy vamos a hablar de un tema importante, es el tema de la calidad laboral en Colombia, la calidad del trabajo, tomando como referente el próximo 1 de mayo, donde los trabajadores van a celebrar el Día Internacional del Trabajo. Trabajo pues que en Colombia las cifras son desalentadoras por el orden en que se vienen desarrollando. Las cifras pues siguen afectando ciudades capitales, especialmente a la ciudad de Santiago de Cali, donde esa cifra se mantiene en 2 dígitos por encima del 15%. Nos acompaña esta noche el abogado de la organización sindical Sintrencali, el doctor Óscar Alarcón. Doctor Alarcón, buenas noches. Buenas noches, Alex, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Vamos a desarrollar en el transcurso de nuestro programa temas muy interesantes, como lo que hoy mide el DANE en el tema de la generación de empleo, es el trabajo informal o el empleo informal, o lo que se ha denominado como el rebusque. El trabajo informal, conociendo o referenciándolo como aquellos pues que de alguna u otra manera desarrollan alguna actividad, pero que sus empresas a las cuales están vinculadas son empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Y el rebusque es toda actividad donde una persona desarrolla acciones, actividades para poder subsidiar, mitigar lo que son sus necesidades básicas. Y sobre eso pues la ciudad de Cali tiene cifras muy altas. En Cali hablamos que el rebusque puede superar el 55%, cifra pues que es bastante alarmante y que para muchos colombianos se ha convertido en la manera de sustento diario. Doctor Alarcón, frente a esas cifras, la realidad pues de trabajo decente, de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, ¿hacia dónde apunta? Sí, Alex, pues las cifras que nos entrega el Ministerio obviamente son de suyo preocupante, dado el alto nivel y la alta evidencia que se encuentra frente al trabajo informal. Sin embargo, es más alarmante la cifra de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que con toda su autoridad y desprovista de cualquier sesgo, ha planteado en su último informe denominado Tendencias Mundiales del Empleo 2013, que la informalidad en Colombia la ubica la OIT en un 80%, por solamente después de países como Perú, Bolivia y Paraguay. Es decir, que para la OIT, y este es un informe que está en la página de la OIT, Tendencias Mundiales del Empleo 2013, donde plantea esa cifra. Ahora, ¿qué entendemos por informalidad? ¿Ya? Eso es un término eufemístico realmente, porque cuando hablamos de derecho del trabajo, o mejor, cuando hablamos de trabajo o de empleo, estamos hablando de ese trabajo que es con derechos, que es ese trabajo que lleva unos mínimos que establece la Constitución y la ley. Entonces, cuando hablamos de informalidad, estamos hablando de trabajo sin derecho. Entonces, es un término eufemístico. Cuando es trabajo informal, estamos hablando de un trabajo sin ninguna garantía, de un trabajo sin derecho, de un trabajo precario, por debajo de cualquier mínimo establecido en la ley. Entonces, es un trabajo que está totalmente sometido, digamos, a los vaivenes del mercado, donde el trabajador no tiene ninguna posibilidad de tener ninguna garantía o protección social, que es precisamente lo que amortigua a las sociedades en momentos de crisis, ese sistema de protección social del cual está desprovisto ese 80% según la OIT, o ese 55% según el Ministerio, que son los trabajadores que lo hacen por cuenta propia, de manera precaria o sin derechos, que es lo que eufemísticamente se ha llamado como empleo informal. Muy bien, doctor Alarcón, lo voy a invitar a que veamos un informe que hemos preparado con nuestro equipo periodístico del Tester para que conozcamos un poco más
de lo que significa pues ese tema de la informalidad y del rebusque en la ciudad de Santiago de Cali. Damos pues el informe que ha preparado el tester que mide lo público. En el año 2013, una encuesta del Ministerio de Trabajo denominada Empleo y Calidad de Vida mostró que día a día los caleños se sumergen más en la informalidad laboral. Los resultados muestran, digamos así, una persistencia del desempleo en la ciudad de Cali, igual que lo que ha pasado, o sea, quedan 2 dígitos el desempleo en los últimos 10, 15 años en Cali, entonces es muy persistente el fenómeno, y también cierta rigidez de la informalidad laboral. La continua situación laboral de los caleños en términos de desempleo y pobreza generan preocupación. La informalidad laboral se convierte en una creciente problemática social que afecta de manera desigual a los caleños. El concepto de informalidad para el DANE es aquellos individuos que trabajan en empresas de menos de 5 empleados, ¿sí? Independientemente si cotizan a seguridad social o no. Y los formales son aquellos individuos que trabajan en empresas de más de 5 empleados y son los trabajadores del gobierno y los independientes con título profesional. Según la encuesta de empleo y calidad de vida, el 15.7% de la población caleña se encuentra desempleada y más del 55.2% de los caleños se encuentra en la informalidad laboral. La informalidad laboral está asociado a bajos salarios, trabajos con remuneraciones muy bajas, con precarias condiciones laborales, ¿sí? Y por lo tanto está asociado a niveles de calidad de vida mucho menores. Entonces, digamos así, eso es un círculo vicioso. Entre más informal sea la población, pues más pobreza va a haber, ¿sí o no?, menores condiciones de vida, y también está asociado con mayores niveles de desigualdad del ingreso. De esta manera, caleños y caleñas deben conformarse con trabajos informales, sin ningún tipo de seguridad social y con ingresos precarios. Todo eso a causa de las bajas oportunidades laborales y el proceso continuo de flexibilización laboral. Un trabajo formal, pues lo bueno sería que tiene pues prestaciones, seguro, ¿no? Y informal no tiene nada de eso. Entonces, ese es el punto. Pero pues si ahorita en ese momento a mí me ofrecen una oportunidad de conseguir un trabajo mejor, pues obvio que uno pues aspira a un trabajo mejor. Queda claro entonces que los caleños necesitan urgentemente una política clara y eficiente de generación de empleo, que les permita obtener un empleo digno y estable, que los aleje de la temida informalidad laboral y los lleve a mejorar su calidad de vida. Muy bien, regresamos nuevamente a nuestro estudio para continuar este programa, pues alrededor de la calidad del trabajo, la informalidad y el rebusque a portas del 1 de mayo, celebración del Día Internacional del Trabajo. Le damos la bienvenida a José Ernesto Reyes. Él es el vicepresidente de la organización sindical Sintrencali. José Ernesto, buenas noches, bienvenido al Tester. Vale, muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los trabajadores y a la audiencia en general. Bueno, nuestra línea telefónica 339-7295, extensión 120, que invita al contacto directo de los televidentes. Lo recibe usted con una perla de pregunta, porque para muchos entendidos es difícil poderla analizar, pero quisiera que usted de la manera más simple me ayudara a entender entonces, frente a esta nota introductoria, frente a lo que hemos dialogado en los primeros minutos del programa con el doctor Alarcón, es cuál es la realidad entonces laboral de la calidad del trabajo en Colombia. Alex, de la manera más simple, la realidad laboral en Colombia es prácticamente desastrosa. O sea, la verdad es que nosotros vemos cómo poco a poco el tema de la tercerización, el tema de la falta del contrato de trabajo ha hecho de que prácticamente las condiciones de los trabajadores cada vez se venga en detrimento, falta de oportunidad, falta de apoyo a las organizaciones sindicales. Nosotros hemos venido viendo, por ejemplo, cómo cada vez hay menos garantías en el país para el tema del ejercicio del sindicalismo. Entonces, unas condiciones bastante graves. El vicepresidente de Sintrencali, doctor Alarcón, toca un tema que hay que involucrarlo en el análisis en nuestra noche del Tester. Él habla de que se ha disminuido de alguna manera el ejercicio sindical, pero lléveme a entender, porque es que hay cifras que dicen que en Colombia en el último año han aumentado los sindicatos.
pero sindicatos a los cuales se les da una relación, digamos que muy interesante, para algunos salidos de la ley, pero para otros bajo la ley, que es los sindicatos que manejan contratos sindicales. Efectivamente, Alex. Resulta que en Colombia ya hace muchos años, y eso lo sabe muy bien la gente, los televidentes, la gente de a pie en la calle, muchos de los que usted se refería ahora que andaban en el rebusque, venía haciendo tránsito la tercerización a través de las cooperativas de trabajo asociado, ¿correcto? Con la expedición de unas normatividades laxas, producto únicamente de las exigencias de la OIT, o dicho en otras palabras, de una manera eufemística, el Estado colombiano le plantea a la OIT que está acabando con las cooperativas de trabajo asociado, por un lado, pero por la puerta trasera abre una gigantesca ventana para efectos que a través de la figura del denominado contrato sindical se sigan reproduciendo esas formas de trabajo precario desde la tercerización. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que toda la gente que estaba por cooperativas, ahora la empresa les dice, constituyan un sindicato, y constituyen es un sindicato, pero donde no tienen ninguna vocación realmente desde el punto de vista sindical, sino que lo único que se convierte es en una corteza, en un escaparate, a efecto de que a través de la figura del contrato sindical se reproduzcan todas las formas de la tercerización, que no es otra cosa que entregar supuestamente unos procesos de las empresas a esta organización sindical para que ésta los desarrolle sin que exista realmente todos los derechos o prerrogativas mínimas del contrato de trabajo, y de esa manera la empresa se desvincula y no asume los riesgos que como verdadero empleador debe asumir. Entonces, con el contrato sindical lo que se hace es que se reproduce no solo la tercerización, sino que además se desvirtúa y tergiversa realmente lo que es la figura del sindicalismo y la lucha sindical, de la cual hablaremos más adelante. Voy con el vicepresidente, ayúdeme a entender, aclarar y que los televidentes también lo asuman de esa misma manera. ¿Qué es un sindicato? ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Y qué diferencia hay entre un sindicato y este sindicato que maneja contratos sindicales? Un sindicato es la organización que agrupa a los trabajadores que están de una u otra forma contratados a través de un contrato individual con la empresa. Entonces, el contrato individual permite a través del Código Laboral unas condiciones mínimas, ¿cierto?, de relación contractual entre la empresa y el empleador y el trabajador, que obviamente, como lo dije, son mínimas, y que cuando ya se organizan en una organización sindical, pues le permite a través del contrato colectivo y a través de diferentes mecanismos mejorar estas condiciones, obviamente basados en las dinámicas diferentes de la empresa donde pues, se conforme la organización. Entonces, es una de las mayores garantías que tienen los trabajadores para lograr superar mínimamente pues, las condiciones que tiene cuando recién llega una empresa, y que nosotros vemos en las condiciones que llegan es casi que suplicando. Hoy no es como hace 40 años donde las empresas tenían que salir a buscar trabajadores, sino que efectivamente hay para cada vacante hay 1.000, 2.000 o 3.000 personas que están necesitando trabajar, y que obviamente en ese principio se acogen a unas condiciones precarias, ¿cierto?, y que definitivamente no lograrían ser mejoradas sin la existencia de un sindicato al interior de la empresa. ¿Qué beneficios tiene un trabajador que se vincula a un sindicato? Y quisiera que me ayudara a ampliar en ese término, doctor Alarcón, ¿para qué sirve entonces el sindicato que maneja ese contrato sindical? Y si un sindicato que agrupa a los trabajadores no es el mismo que agrupa a esos trabajadores y que manejan contratos sindicales. Es que a veces se convierte en algo como que es lo mismo, pero que ustedes lo definen de que no es lo mismo. Pues es importante dividir un poco, digamos, la pregunta de efectos, que la audiencia pueda comprender mejor el concepto, y es lo siguiente. El sindicato, como lo anotaba José Ernesto, su filosofía es precisamente que represente a los trabajadores. El sindicato es un sujeto social, pero también es un sujeto político dentro de la organización social, ya dentro del orden social establecido. Entonces, el sindicato, como a la concurrencia al mercado, ¿ya?, el trabajador siempre está, digamos, en estado de debilidad frente al empleador, ¿ya?
Y así lo ha reconocido el derecho. Es que el derecho laboral por esencia es desigual. Eso no lo han entendido algunos colegas, abogados, incluso algunos. El derecho laboral por esencia es desigual, a diferencia del derecho civil. Parte de la norma de una ficción, porque también es una ficción de que en el derecho civil las partes llegan en igualdad de condiciones a hacer un acuerdo, a hacer un contrato, a negociar, ¿ya? Pero la misma norma ha dicho en el derecho laboral no. En el derecho laboral el trabajador llega a vender su fuerza de trabajo, ¿ya? Frente a quien tiene el capital y los medios de producción. De entrada en la relación laboral siempre hay una desigualdad en favor del empleador, ¿ya? Entonces el sindicato, ¿ya? La figura sindical surge y es totalmente correlativa al derecho laboral. O sea, el derecho laboral no habría sin sindicatos, ¿ya? Es como cómo se fortalece ese sujeto que viene débil ante el empleador para efectos de que comience a lograr a arrancar, si se quiere, una serie de derechos, y eso dentro de todo el juego de la democracia y las relaciones de poder en una sociedad. Entonces, el sindicato, si partimos de esa filosofía, ya vamos entendiendo por qué el contrato sindical rompe con ella, máxime en Colombia, donde el contrato sindical ha venido mutando y se ha convertido ya en una relación de carácter civil, y ahí es donde está el gran problema. El contrato sindical es una relación de carácter civil. Cuando el empleador hace un contrato con el sindicato, bajo la figura del contrato sindical, este ya no va regido, digamos, por las normas mínimas laborales de carácter individual. Entonces allí se desnaturaliza la relación laboral y al mismo tiempo el sindicato, que beneficiario, entre comillas, de ese contrato sindical, pues ya no va a cumplir su labor de contrapeso frente a la empresa que le está dando ese contrato. Es decir, la autonomía y la distancia propia entre el sindicato y el empleador, que son las que en últimas garantizan el equilibrio dentro de esa desigualdad, se rompe. Entonces la figura del contrato sindical, que otrora pudo haber servido, hubo experiencias como la de Fedenal, Sindicons por allá en los años 30, 40, ya hoy ha mutado, ¿ya? Y ya no es sino otra estrategia legal de los abogados de negro, de que hablaba García Márquez por allá en 100 años de soledad, a efectos de disfrazar con términos eufemísticos lo mismo que es la explotación y la flexibilización laboral, en este caso vía tercerización, ya mientras demuestran la OIT que se acaban las cooperativas, ya por la puerta trasera, entonces nos inundamos de contratos sindicales y seguimos pues empeorando la situación de los trabajadores en Colombia. José Ernesto, usted como vicepresidente de Sintrencali me puede ayudar también a aclarar algunas inquietudes. Muchas de esas inquietudes también las tienen los televidentes. Cuando se firmó el tratado con los Estados Unidos, el señor Obama le dijo al presidente Santos, por ciertas debilidades en Colombia, de que era necesario que se firmara un acuerdo, que era el plan laboral, dentro de los cuales estaba atender la estabilidad laboral, el desaparecer las cooperativas de trabajo y el fortalecimiento de los sindicatos. Uno ve resultados por parte del gobierno y el gobierno habla de que sí se ha mantenido, que se ha dado garantías, de que se ha cumplido, pero también una comisión de los Estados Unidos que estuvo aquí el año pasado dice que Colombia no está cumpliendo en lo más mínimo ese tratado. Para que usted me ayude a concretar la pregunta y usted me dé una respuesta suficientemente valedera, en ese sentido entonces, ¿por qué el gobierno, si debe cumplir a lo que firmó de manera internacional, hoy permite el crecimiento de esta figura del contrato sindical o la aparición de sindicatos que no son sindicatos, sino que de pronto son fachadas para seguir manejando la famosa cooperativas asociadas de trabajo? Sí, esto se puede entender de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso del SENA, Álvaro Uribe les dijo que había multiplicado por 1000 los cursos que ofrecía la población colombiana. Pero resulta que antes se dictaba un curso que se llamaba, por decir algo técnico, profesional de mantenimiento electrónico, y ese curso comprendía unos 250 módulos durante 3 años, y eso lo veía una sola persona. Entonces ahora resulta que lo que se hace es que se dicta cada uno de esos módulos y se ha dicho entonces que se están dictando 260 cursos a 260 personas. Entonces es más o menos lo mismo. Aquí lo que hacen es que desaparecieron las cooperativas de trabajo, ¿cierto? La ley las prohíbe para el tema del contrato laboral, pero las convirtieron en contratos sindicales. Entonces crearon organizaciones sindicales que no cumplen el objeto de una organización sindical y que prácticamente se convirtieron los sindicatos, estos que se organizan, se crean en empleadores y que obviamente pues no mantienen una relación laboral con sus asociados, sino que
obviamente mantienen una relación con la empresa en la cual crearon este sindicato y que obviamente desvirtúa. Y aquí, por ejemplo, para decir esto, lo más importante, como lo dije ahora, que tiene el sindicato frente a sus trabajadores es una convención colectiva. En Colombia las cifras lo dicen, estas se han reducido de un 49% en convenciones colectivas de los sindicatos. El gobierno se ha encargado de reducirlas a un 28% de las que existían, ahora hay un 28% solamente. Pero por el contrario, los contratos sindicales han pasado de una cifra de un dígito, que era un 9%, y ahora se encuentran en un 95% de los contratos. Entonces, definitivamente es un cambio de figura, es un esguince a la ley. Incluso crearon la ley 1453 con el objeto de perseguir a quienes limitaran la libertad sindical de los trabajadores, pero hoy vemos que prácticamente no ha servido. Apenas hay unos 3 casos en los cuales están investigando, pero están estancados y no hay un proceso serio que limite esta actividad y que limite la persecución hacia los trabajadores. Señor Grimaldo, buenas noches. Bienvenido al Tester, que mide lo público. Buenas noches, dejarles un saludo muy especial al doctor Rancón y al compañero Reyes y a todos los televidentes del Tester, que mide lo público. Mire, nosotros no podemos olvidarnos, los trabajadores colombianos, que la estrategia que montaron aquí cuando el Ministerio de Trabajo empezó a comentarle a los trabajadores que íbamos a ganar un salario integral. Después vinieron y nos metieron la ley 50 en el artículo 6, donde verdaderamente los trabajadores perdimos la estabilidad laboral. Después viene una reforma de la ley 100 y que acaban con la salud de los trabajadores. Entonces ya ningún trabajador, ninguna empresa tiene un trabajador como antiguamente que tenía 10, 15, 20 años de servicio. Ya perdimos esa estabilidad y nos pusieron esa ahora con el aumento de la reforma a la pensión, por ejemplo. Ya tenemos que salir los trabajadores con la lápida en la espalda, Alex, y no podemos ninguna garantía de un Estado colombiano que tiene a toda la masacrada la clase trabajadora. Feliz noche para todos. Muchas gracias, señor Grimaldo. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso recogeremos este aporte, que lo denomino yo como el editorial del señor Grimaldo para el Tester, para que alimentemos nuestra discusión y nuestro análisis. Nos vamos pues a estos mensajes institucionales y les recuerdo que usted está en el Tester de Sintra en Cali, que mide lo público. Canal Universitario, como vos lo querés. Está viendo el Canal Universitario. Debates, entrevistas a protagonistas que son noticia en temas de interés. Destacamos hechos positivos de la ciudad y la región. En Debates se exponen ideas y argumentos y su opinión cuenta. En Debates, los hechos y personajes más destacados del momento. En directo todos los miércoles de 6:30 a 7:30 de la noche por el Canal Universitario, como vos lo querés. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM, Univalle Estéreo, como tú la querías. Porque somos buenos, competimos con los más poderosos. Este año, Punto Crítico se emite de 7 a 8 de la noche. Analizaremos con responsabilidad, seriedad e independencia periodística los más palpitantes temas de la realidad nacional, departamental y local. No lo olvide, de 7 a 8 de la noche todos los jueves, Punto Crítico por el Canal Universitario del Valle. Los esperamos. Presenta y dirige Raúl Ramírez Tovar. Retomamos nuevamente nuestro programa, el Tester que mide lo público, hoy analizando el trabajo en Colombia. Recordemos que el próximo 1 de mayo
se va a celebrar el Día Internacional del Trabajo y hay una gran movilización de los trabajadores de la ciudad de Santiago de Cali. Organizaciones sindicales, líderes sociales, educativas, los profesionales de la salud estarán saliendo o reuniéndose el próximo 1 de mayo en el Hospital Universitario del Valle a las 9 de la mañana. Un gran recorrido por el sur de la ciudad, de la capital del Valle del Cauca, que terminará en el Coliseo María Isabel Urrutia, y allí esta marcha pues llevará a este importante recorrido. Bueno, señores, estábamos retomando el aporte que hacía el señor Grimaldo frente al tema de la tercerización, el tema de cómo las diferentes reformas llevaron a la realidad laboral de lo que estamos viviendo ahora. Y el Estado es consciente de esta situación. José Ernesto, ¿por qué no hay trabajo en Colombia? Colombia se ha dedicado a firmar una serie de TLCs que desafortunadamente los gobiernos tienden a favorecer más a los países con los que se firman los TLCs, principalmente incluso el que se hizo con Estados Unidos. Incluso a pesar de la firma del plan de acción donde iban a haber unos mecanismos donde supuestamente se iban a proteger a los trabajadores, efectivamente en el fondo del TLC, pues no, esto no es posible. Y no es posible ¿por qué? Y se puede ver incluso cómo después de la firma del TLC, las exportaciones de Colombia han disminuido más de un 15%, y por el contrario las importaciones, los productos que nosotros traemos y que no se producen aquí, se incrementaron en un 14.7%. ¿Esto qué hace? Esto obviamente se traduce en un descenso en el empleo a nivel industrial por el orden de un 4% entre mayo del 2012 y diciembre del 2013. Esto es grave y nosotros lo hemos anunciado. O sea, lo que genera el TLC principalmente es un desempleo, ¿cierto? Producto de este juego entre importación y exportaciones, y que definitivamente solo favorece a algunos sectores de la economía que pretenden convertir a un país en un país donde solamente se operen algunos servicios y que obviamente pues solamente beneficien a cierto sector, afectando obviamente el empleo. En esa realidad que describe José Ernesto, abogado, entonces, ¿cuál es la calidad de trabajo que hay en ese momento en Colombia? No, pues la calidad de trabajo no es otra que el abaratamiento progresivo de la mano de obra. Es decir, aquí pretenden que Colombia sea competitiva a costa de reducir progresivamente los derechos de los trabajadores, seguramente esperando que la mano de obra colombiana sea como la vietnamita, la de Indonesia, qué sé yo. Entonces el problema aquí, el Estado no le interesa crear las condiciones, ¿ya?, para que en Colombia se desarrolle un aparato productivo que pueda generar verdaderamente riqueza, sino que como el Estado o mejor, los gobernantes de turno, ¿ya?, no se interesan por el bienestar del país, sino por atender los mandatos pues, de unas organizaciones internacionales, del poder financiero y transnacional. Entonces condenan a Colombia a ser un país que produce pura economía extractivista, entonces ya en el petróleo, el níquel, las esmeraldas, ¿ya? ¿Y qué producimos nosotros? No, pues hormigas culonas, algo de banano, qué sé yo, pero aquí no hay valor agregado porque no hay desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, al no haber desarrollo de las fuerzas productivas, estamos condenados a que no se genere empleo de calidad y a que sencillamente nosotros dentro del marco, dentro del discurso o la ideología que pretenden disfrazarnos de ciencia, seremos competitivos nomás en la economía extractivista, que al no generar valor agregado, al no generar producción, desarrollo de la mano de obra sobre las materias primas básicas, entonces no se genera realmente riqueza, y al no generarse riqueza, pues no se puede generar empleo de calidad. Por eso, como lo decía ahora Grimaldo, la ley 50 del 90, que la ley 100 del 93, la ley 789 del 2002, que acabó con los recargos nocturnos, etcétera, ¿ya? No son sino mecanismos mediante los cuales la ley se acomoda a las necesidades económicas del gran capital, de acuerdo a lo que requiere ese gran capital en un momento histórico. Lo demás es carreta y es retórica, ¿no? Entonces es muy importante que los trabajadores comprendan
que en la medida en que estén desordenados, de que no estén organizados en sindicatos, de que no voten a conciencia por las personas que representan un modelo económico alternativo al neoliberalismo, seguirán adelantándose y sancionándose por el legislador normas regresivas que hasta donde aguantemos nos van a quitar todos los mínimos derechos que todavía nos quedan en el tema laboral y pensional. Ayúdeme a entender, José Ernesto, vicepresidente de Sintrencali, si esta es la realidad, si este es el panorama que vivimos en Colombia, entonces la información que genera el Estado, los resultados que presenta el gobierno del presidente Santos, donde dice que se ha disminuido el desempleo en Colombia, que hay más posibilidades laborales y que de igual manera se empieza a disminuir esa brecha de la pobreza en Colombia, entonces esa lectura, esos informes, ¿qué valor tienen? No, ahí precisamente en estos días decía que si la economía va bien porque al presidente le va mal, pero resulta es que ni es que la economía vaya bien porque definitivamente no va bien para todos, va bien para un sector muy reducido de la población colombiana. Definitivamente cuando se mete al sector informal, ¿cierto? Cuando se dice que el sector informal hace parte de la gente que hoy está ocupada, pues obviamente ahí se engañan las cifras, o sea, se maquillan las cifras y no se muestra una realidad, y la realidad es que hoy todo el tema de tercerización afecta a las relaciones. Acaba el Ministerio del Trabajo de sancionar a Gecolsa, ¿cierto? Pero yo digo que el ministerio debería empezar por las entidades públicas, incluso por el mismo Ministerio del Trabajo. Son las entidades que menos, que hoy el Estado colombiano, a través de todas sus empresas o cierto instituciones, tienen mayor personal tercerizado. Entonces, deberíamos de empezar por allí y empezar a solucionar el tema de fondo a través de la formalización del empleo. Milena Olave, buenas noches. ¿Usted cree ese adagio popular que ningún colombiano se vara ni en Colombia ni en cualquier parte del mundo? O sea que de alguna manera nos la rebuscamos. Eso es falso. Buenas noches para todas y todos. Primero que todo, hay que hablar que las condiciones laborales han cambiado en el país. En los años 90 fuimos sometidos a una apertura económica, o sea, la implementación de un modelo neoliberal. Para esa época estaba de presidente César Gaviria Trujillo. Ahí empezamos a perder los trabajadores. Primero porque si nos ubicamos en el Valle del Cauca, Yumbo era un polo de desarrollo. Había muchas empresas, pero como esas empresas no estaban preparadas, muchos trabajadores salieron despedidos. E inclusive a la fecha todavía hay unos compañeros que han tomado una planta esperando que les paguen sus prestaciones a que tenían derecho. Ahora se habla del contrato laboral. Supuestamente que los trabajadores afiliados a un sindicato podrían realizar contratos laborales para una empresa. ¿Con qué fin? Eso es con el fin de abaratar unos costos, y fuera de eso las empresas se desvinculan o se quitan la obligación de pagarles prestaciones sociales. Pagarles prestaciones sociales a los trabajadores. Lo otro es, si miramos la calle o el centro de la ciudad, vemos que hay mucha gente que trabaja en la informalidad. Preguntémonos, ¿será que esa gente puede tener derecho a la seguridad social? Esa es una gran pregunta que tenemos que resolvernos y estamos desarrollándola esta noche en nuestra mesa de trabajo con nuestros invitados, Óscar Alarcón y José Ernesto Reche, vicepresidente de Sintrencali. Usted, Milena, televidentes, y a mis invitados les voy a invitar a que veamos este informe que hemos preparado para que analicemos la realidad de lo que es este contrato sindical que afecta a muchos de los trabajadores que tienen la suerte de generar algún sustento para sus familias en la ciudad de Cali. Bajo el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el Gobierno Nacional prohibió la intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado en labores misionales de las empresas. Nos han violado todos los derechos con el tipo de contratos sindical que llaman ellos, o antes eran cooperativas.
Y siempre que ha cambiado de director y todo, no han cambiado de cooperativa sin tener nosotros el derecho de tener la posibilidad de escoger a qué agremiación nos metemos. Solamente la que ellos dicen que hay que escoger, a esa nos tocaba ingresar. Hoy, bajo la figura del contrato sindical, figura nacida bajo el gobierno del expresidente Uribe, que no es más que una forma de intermediación laboral, se violan los derechos constitucionales de los trabajadores. Con todas las violaciones pues, de falta de prestaciones sociales, sin vacaciones, sin prima, hasta la fecha llevamos ya 6 años sin aumento salarial y seguimos en la misma, no nos quieren cambiar los contratos, ni meternos con todos los derechos que tenemos de incorporarnos a la institución, no nos quieren ingresar a la institución. Las cooperativas de trabajo asociada cambiaron a sindicatos de fachada, a fin de seguir con la intermediación laboral mediante el esquema del contrato sindical. Hoy, falsos sindicatos que reemplazaron las cooperativas siguen explotando a los trabajadores de manera específica en el sector salud. Ellos lo que están diciendo, o lo que han dicho es que es por lo que ha implantado el gobierno, que siempre he dicho que es lo que, desde que Álvaro Uribe implantó eso, cogieron esa forma de contratación y siempre nos han dicho que tiene que ser por ese lado, que esa es la forma que el gobierno obliga a meternos por las cooperativas. Al frente de estos sindicatos están los que eran miembros de las cooperativas de trabajo asociado. Nada ha cambiado, ni los contenidos de los contratos, ya que el salario y las primas las siguen llamando compensaciones, ni generó ninguna mejoría en las condiciones laborales y en la calidad de vida de los trabajadores. El contrato sindical en Colombia simplemente es el disfraz de las cooperativas de trabajo asociado. Y hoy ven a sindicatos nacidos de la nada, donde existe un organigrama que ni el mismo comité que conforma el sindicato conoce. En Cali, la aparición de nuevos sindicatos no es más que la transformación de las cooperativas de trabajo asociada, las mismas que abusan del trabajador en condición de tercerización. Lo más grave de este contrato es que, según la sentencia de la Corte Constitucional C-45 del 2011, entre el afiliado partícipe y la organización sindical no existe relación laboral y, en consecuencia, no hay contrato de trabajo. Doctor Alarcón, no hay contrato laboral, no hay ninguna relación laboral. Alex, y complemento la nota muy bien elaborada. O sea, la Corte Constitucional dice no hay relación laboral entre el trabajador y el sindicato, pero la Corte Suprema de Justicia por allá, en su sala de casación laboral desde el 94, había dicho también que el negocio jurídico entre el sindicato y el empresario es de carácter civil. Entonces fíjese cómo se arma la cadena. Aquí plantea, siendo uno de los sujetos del negocio jurídico el sindicato y otro el empresario, empleador o asociación de empleadores, pero sin que opere aquí la subordinación. La autonomía jurídica propia del contrato civil es la nota predominante de este tipo de relaciones. Entonces, entre el sindicato y el empleador hay un contrato civil, ¿ya? Y entre el sindicato y el trabajador hay un contrato que no es laboral. No es laboral. Entonces, fíjese, se crea una normalidad allí jurídica donde dicho contrato tergiversa de plano uno de los principios básicos del derecho laboral, que es la primacía de la realidad sobre las formas. En todo caso, y eso hay que advertirlo a la comunidad, aquí estaremos en el tester con una sección donde vamos a trabajar sobre los derechos de los trabajadores, los derechos de la gente, los derechos del pueblo, donde vamos a advertir cómo muchas de estas personas que están por contrato sindical, que estuvieron por cooperativas de trabajo asociado, aún así pueden demandar y lograr derechos de los jueces de la República, muchos de ellos que realmente aplican los postulados del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, que valga decirlo, estableció que era necesario que el legislador creara el Estatuto del Trabajo. Y es necesario crear el Estatuto del Trabajo y ese estatuto debe contener los siguientes principios. Entonces, entre esos está la primacía de la realidad, la favorabilidad, bueno, el salario vital y móvil, el mínimo vital y móvil. Pero desde la expedición de la Constitución Política del 91, han pasado todos estos años y el Congreso de la República, siempre del bipartidismo, siempre las mayorías neoliberales, no ha sido capaz, no ha querido expedir ese Estatuto del Trabajo. Y en buena hora, el sistema judicial, muchos de los jueces y de las altas cortes son los que vía jurisprudencia han venido garantizando estos derechos que el legislador y el Congreso, que
acaba de elegir el pueblo colombiano, no ha querido construir el Estatuto del Trabajo, salvo algunos representantes y senadores que han venido luchando por él. Sigo colocándome en la posición del televidente, del ciudadano de a pie, del que no tiene la claridad de entender estos temas. Estamos hablando y analizando, lo hemos visto en los informes y en las respuestas que ustedes dan, la participación de los televidentes para ayudarnos a enriquecer la discusión, es que no hay ninguna relación laboral allí, a través de esos contratos, pero contratos que son permitidos, sindicatos que son aceptados por el Ministerio de Trabajo que representa al Estado colombiano. En ese sentido, entonces, ¿qué está pasando, José Ernesto? Lo que pasa es que se utiliza esta figura, incluso la figura ha sido mayormente aplicada para el tema de lograr la privatización de las empresas. Por ejemplo, el caso Cedelca. Cedelca, a través del contrato sindical, permitieron que obviamente hoy la empresa se encuentre en manos de las multinacionales. Es lo que hizo ese, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vía el contrato civil que plantea el compañero Óscar Alarcón, lo que se hace es un acuerdo, ¿cierto?, que genera unas obligaciones de las partes, y en ese acuerdo se conviene en una serie de condiciones entre el sindicato, y en ese acuerdo es donde viene la trampa, o sea, en ese acuerdo es donde se dice, pues, entre la empresa y el sindicato, que llegan a unos acuerdos de productividad, a unos acuerdos donde prácticamente a través de esa relación civil se van a generar unas condiciones especiales donde van a utilizar un recurso humano, pero definitivamente no hay ningún tipo de vínculo laboral, ¿cierto? Y no podría haberlo entre el sindicato y la empresa, pero definitivamente hoy se está utilizando, es el que más se utiliza. En el sector salud, por ejemplo, cambiaron casi que la totalidad de los contratos en el sector salud hoy son vía contratos sindicales. El ejemplo de eso es el Hospital Universitario del Valle. Correcto, y la gran mayoría de las organizaciones de salud. Son contratos sindicales. Y efectivamente nosotros aquí, o sea, aquí tiene que haber una revolución en este sentido, porque de no ser así, pues prácticamente se está desvirtuando. Y algo que queremos aclararle a la comunidad, y es, yo dije, ahorita en la definición de sindicato se dijo que era para superar las condiciones mínimas con las que puede entrar una persona a vender su fuerza de trabajo. Entonces con el sindicato se superan, pero lo que estamos viendo es cómo se tergiversa y cómo a través de un contrato sindical lo que hacen es que ya ni siquiera se permiten estas condiciones mínimas, sino que se desconocen por totalidad, ¿cierto? Ya no hay, o sea, ya es un tema que porque ya no hay prestaciones sociales, ya no se cubre el tema de salud, ya no hay una cantidad de desmejoras de lo que tendría la persona si desaparecieran, digámoslo entre comillas, si desaparecieran de los sindicatos. Si uno dice, si en este país no hubiese sindicatos y hubiese la obligación de contratar directamente con el empleador, hoy habría mejores condiciones, porque definitivamente tendría que garantizarse como mínimo el Código Laboral, que establece una serie de condiciones. Pero hoy estos sindicatos que ha generado la creación, pues, de contratos sindicales, lo que hacen es que desmejoran las condiciones mínimas que debe tener un trabajador en el país. Señor Rodríguez, buenas noches, bienvenido al Tester que mide lo público. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, señor Rodríguez, ¿de qué sector de Cali nos llama? Del Oriente. Lo escuchamos. Pues, hombre, analizando algo que yo la otra vez leí a Stiglitz, un libro de la globalización que él hablaba. Todo eso está implementado desde las organizaciones del Bretton Woods, el Fondo Monetario, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Él dice que todo eso viene estipulado desde allá. También lo habla Leonardo Boff, un sacerdote brasileño que fue muy saboteado por ahora el santo Ortila. Todo eso viene de allá y aquí aceptan eso, analizando que las multinacionales también hacen prorrogar la cuestión de la pensión, y el Congreso acá es muy permisivo con eso. Solamente hay 1 o 2 personas que nos apoyan, que legislan en favor de la comunidad. Sabemos quiénes son, sabemos que es Robledo y que es Wilsonarios, pero no más. Muchas gracias, señor Rodríguez, el aporte, pues, que hacía nuestro televidente del oriente de la ciudad de Cali. El próximo 1 de mayo celebramos un día más del Día Internacional del Trabajo.
pero estamos reuniendo la calidad del trabajo, estamos hablando del tipo de contratación que hoy hay en Colombia, pero también hemos tocado el tema de la actividad o el ejercicio sindical en Colombia. Como lo hemos mencionado, hay unas garantías que en algún momento los Estados Unidos le pidieron a Colombia. No es para ningún colombiano desconocido que Colombia es el primer país donde los derechos humanos para los sindicalistas son vulnerados y un número impresionante de sindicalistas, de hombres y mujeres que trabajan por los derechos laborales han sido asesinados y múltiples amenazas. Pues quiero contarles a los televidentes, a ustedes señores, que nos hemos encontrado con otro grupo de trabajo sindical amenazado. Ayer estuvimos visitando las instalaciones del Hospital Universitario del Valle y nos llamó mucho la atención que Sintra Hospiclínicas, el sindicato que viene trabajando hace varios años en la defensa de los derechos laborales al interior del Hospital Universitario y de esta misma institución que se pretende privatizar, han sido amenazados. Quiero que veamos este informe que hemos preparado con toda la solidaridad a los trabajadores y a los dirigentes sindicales del Hospital Universitario del Valle, especialmente al sindicato Sintra Hospiclínicas. Veamos pues este informe que hemos preparado en el tester que mide lo público. A pesar del compromiso de Colombia con los Estados Unidos de promover los derechos sindicales y la seguridad de los dirigentes, las amenazas continúan de manera directa contra aquellos que defienden lo público. Así lo denunció el presidente de Sintra Hospiclínicas, Héctor Fabio Osorio. A nosotros nos han llegado unos mensajes de texto donde nos amenazan que nos quedemos callados, que nos van a asesinar. Son amenazas que quieren intimidar no solamente a los del sindicato, sino a todos los trabajadores que hoy continuamos en asamblea permanente manifestándole no solo al director, sino al gobernador que deje de jugar con la salud del pueblo, que deje de jugar con la educación pública y que respete a más de 3.000 trabajadores que hoy estamos en el Hospital Universitario del Valle. Las amenazas llegaron a través de mensaje de texto a 4 miembros de esta organización sindical. Lastimosamente, este ejercicio en Colombia es muy perseguido. El decir que aquí en Colombia hay garantías para hacer sindicalismo es una mentira. Por eso queremos pronunciarnos públicamente para salir en defensa no solamente de nuestra vida, sino de un hospital público como este Hospital Universitario del Valle. Para el presidente de Sintra Hospiclínicas, la tarea es defender al Hospital Universitario de la arremetida privatizadora, ya que hoy se pretende entregar al Hospital Universitario del Valle y la salud de los vallecaucanos a terceros. Este hospital debe seguir siendo público porque aquí no se puede ver un negocio como en las clínicas privadas. Y el haber hecho esas denuncias de frente ha hecho que hoy muchos dirigentes sindicales de nuestro hospital en Sintra Hospiclínicas estemos amenazados no solo con destituirnos, sino también llegando a amenazas de tipo muerte, porque nos hemos opuesto rotundamente a que este hospital haga convenios con privados en beneficio de ellos, perjudicando la salud pública del suroccidente colombiano. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, hoy martes 29 de abril del 2014, pero me queda una gran inquietud, doctor y José Ernesto. ¿Por qué en Colombia ya no hay empleo de garantía? Cuando uno escucha a los empresarios decir, no sé si eso sea una realidad, de que tener empleos con garantías o generar empleo en Colombia con las garantías es muy difícil, razón por la cual es necesario tercerizar y generar empleo lo más económico posible. ¿Eso es verdad? Alex, cuando se fue a expedir la ley 789 del 2002, el señor Uribe dijo que crearía 160.000 empleos por año, es decir, 640. Señor Uribe, ¿estamos hablando de quién? Del señor Álvaro Uribe Vélez. Dijo que iba a crear 160.000 empleos por año y con ese argumento se le declaró constitucional una norma que es regresiva. Entonces, es regresiva, pero como iba a crear tanto empleo, iba a favorecer a tanta mayoría desocupada, la Corte Constitucional le dio la exequibilidad, 640.000 empleos nunca se crearon. Entonces, lo que se ha demostrado ya, porque hay estudios de esto, les invito a leer al maestro Roberto Grau, un tratadista, y él ha venido demostrando cómo eso es un razonamiento retórico, es un razonamiento falso que hace parte de la ideología neoliberal. Lo que genera empleo es el correcto funcionamiento del sistema productivo, ¿ya? Y lo único que hace eso es una lógica retórica que aprovecha el empresariado para
aprovechándose de la crisis, todo esto que siempre dicen, las crisis son oportunidades, muy bien, el empresariado comprende esto y cada vez que entra en crisis es un momento más para fortalecerse y generar más utilidad dentro de la crisis y someter más al trabajador, porque recortando derechos laborales no solo acaba los derechos laborales individuales, sino también, por ejemplo, el derecho a la sindicalización con los contratos precarios, con la mano de obra barata, con los contratos sindicales, etcétera. Entonces es muy importante que no caigamos en la trampa, porque ese argumento es el que permite que muchos sectores sociales, incluso jurídicos, se confundan y caigan en la trampa de que hay que reducir el costo de la mano de obra, dice que por eso se genera mayor empleo. No hay ningún fundamento empírico de ello y no es más que, como lo anota muy bien el presidente Correa en Ecuador, ideología neoliberal disfrazada de ciencia o de técnica, ¿ya?, que nos aleja de la economía política, que es la verdadera economía, y nos disfraza de ciencia, unos argumentos ideológicos en detrimento de los trabajadores. José Ernesto Reyes, vicepresidente de Sintra en Cali, hablemos un poco también de esas mismas medidas, la medida del primer empleo, la medida de eliminar los parafiscales. ¿Qué tantos resultados ha tenido eso en generación de empleos o beneficio para generar empleo en Colombia? Nosotros hemos visto que es nulo, o sea, cero. Por ejemplo, en el tema de los parafiscales, hemos denunciado ampliamente que es un tema que afectó enormemente a las instituciones como el SENA, que afectó enormemente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y que básicamente fue anunciado, se dijo, no, al eliminar estos parafiscales no va a haber, por la vía de la reforma tributaria, no van a haber los recursos suficientes para estas dos entidades tan importantes de nuestro país, y van a terminar eliminándolas, que es una de las grandes apuestas que ha tenido siempre este gobierno. Obviamente, por ejemplo, el SENA en América Latina fue eliminado, solamente en Colombia hoy lo tenemos luchando y fortaleciendo, o sea, tratando pues de subsistir en una política clara de quitarlo quien forma pues profesionalmente a los colombianos. Y en el tema de empresas municipales, la tercerización, ¿cómo se viene desarrollando? El tema de la tercerización en Cali es un tema que se ha profundizado. O sea, ahí hay un contratista que muestra más o menos algo que se ha vivido aquí en Cali. Aquí un trabajador tiene que pasar de una empresa a otra durante años. Hemos tenido casos de trabajadores que han estado más de 10 años de empresa contratista en empresa contratista desarrollando funciones misionales. Ya el Ministerio del Trabajo ha sancionado a Cali en varias oportunidades por este tipo de operaciones, y sin embargo, como lo plantea ahora, el Estado colombiano, una empresa industrial y comercial del Estado como es Cali, no, a pesar de las sanciones del Ministerio, continúa con el tema de la tercerización y no formaliza a los trabajadores. Muy bien, señores, hemos llegado pues al final de nuestro programa, el Tester, hoy 29 de abril del 2014, con una invitación pues a todos los caleños, a todos los ciudadanos, a los trabajadores, a los profesionales, a los desempleados y a aquel que tiene su empleo, para que el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana se puedan unir a la marcha del 1 de mayo, una marcha que manifiesta la inconformidad frente al tema laboral en Colombia. Esa marcha estará dando inicio en el Hospital Universitario del Valle, recorrerá principales vías del sur y terminará en el Coliseo María Isabel Urrutia, aquí sobre la autopista Simón Bolívar, al sur de la capital del Valle del Cauca. Invitación pues que hacen todas las centrales de trabajadores, los sindicatos, las agremiaciones y todos aquellos que quieren dejar presentando su inconformismo frente a estas políticas neoliberales que han afectado al trabajo en nuestro país y en nuestra región. Para todos pues la invitación. Doctor Alarcón, muchas gracias, muy amable por habernos acompañado. Hemos superado inconvenientes, pero hemos logrado que el Tester esté hoy al aire. Gracias, Alexander, siempre estaré atento a la invitación y honrado de estar aquí acompañando. Vicepresidente, muy amable. Muchas gracias, Alex. Un saludo muy especial a todos los trabajadores. Y la invitación pues para el próximo martes en el Tester, donde estaremos analizando temas de ciudad, recordando pues que una ciudad que genera empleo, una ciudad donde sus ciudadanos tienen la capacidad de generar ingresos, tienen también la oportunidad de pagar sus impuestos y de generar un desarrollo. Una ciudad soñada donde todos queremos vivir como la que soñamos para Santiago de Cali. La invitación para el próximo martes, 8:30 de la noche, en el Tester de Sintra en Cali, que me dio lo público. Buenas noches para todos.
Canal Universitario presentó el anterior programa.